Bienvenidos a la exposición Adiós Pikachu del artista Marco Arias. Estamos acá en el MAC de Quinta Normal. Estamos con Marcela Matus. Ella es representante de EducaMAC. EducaMAC es el área de educación del Museo de Arte Contemporáneo, por lo tanto tiene el rol y la misión de alguna forma de acercar los contenidos del museo con los distintos tipos de público que vienen a visitar. Una exposición como Adiós Pikachu es de interés fundamental para un museo como este porque es muy llamativa, ¿no? Llama mucho la atención de cierto tipo de público, además, que no es solamente como uno podría pensar un público infantil, sino que también, también es transgeneracional, ¿no? Como las personas de nuestra generación, de 30, 20 incluso también, sienten mucha cercanía por personajes de este tipo, ¿no? Porque tienen que ver también con nuestra propia infancia. Para nosotros es como un anzuelo para los chicos, pero también es una excusa para hablar de otras cosas. Y a pesar de que parezca como una exposición súper liviana, porque son dibujos animados, ¿no?, los que están retratados, igual podemos llegar a otros temas, por ejemplo, cómo marcó o cómo marcaron estos dibujos animados a las generaciones como la nuestra, por ejemplo, que vimos estos dibujos animados en los años 90-2000, donde estaban pasando un montón de cosas también que tienen que ver como con este asentamiento de esta como mirada más neoliberal de la vida, ¿no?, sobre todo en Chile, el consumo televisivo, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con la televisión encendida, o muchos de nosotros nos educamos con la televisión encendida, por lo tanto estos dibujos nos dieron como una pauta, ¿no?, o nos acompañaron también. De alguna manera es como parte de la identidad, ¿no? Es parte de nuestra identidad el anime, ¿no? No solamente Pikachu, Sailor Moon, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, no sé. Todos esos dibujos como que también son parte de nuestro relato y de nuestras memorias afectivas. En esta exposición podemos ver cómo, por ejemplo, el lenguaje de la pintura y de la escultura se ven tensionados un poquito hasta el límite, ¿no? Hay preguntas que aparecen siempre y que son preguntas recurrentes con las que nos topamos al momento de mediar con las obras en general del museo, que es como ¿cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la pintura? ¿Cuáles son los límites de la escultura para que se transformen en otra cosa? O, por ejemplo, ¿cuáles son los límites del arte? Y creo que a través de esta exposición podemos llegar fácilmente a esas preguntas, porque alguien fácilmente podría cuestionar que el Pikachu inflable es una escultura, porque la escultura, visto de manera tradicional, ¿no?, y académica incluso, es algo que se esculpe, ¿no? Una materia que se desbasta o que se suma, ¿no?, como por moldeo, ¿no?, del propio y de las manos del propio artista. Entonces, claro, podríamos decir que el Pikachu inflable es una escultura, pero no la esculpió Marco. De hecho, es una pieza comprada desde China, manufacturada, hecha en serie, ¿no? Por lo tanto, y aún así podemos seguir hablando de escultura. Los lenguajes artísticos en este caso están súper tensionados, incluso el de la pintura, que no lo he mencionado todavía, pero la pintura también no es una pintura académica la de Marco, no es una pintura como de un modelo vivo, o no es una pintura con, no sé, por decirte algo, como con graduaciones tonales, ¿no? Es una pintura de colores planos, donde el modelo es referencia de una imagen digital, ¿cierto?, que vemos en el computador, que vemos en la televisión, pero no es un modelo natural. Por lo tanto, ahí siempre estamos volviéndonos a estas nuevas perspectivas y a estas nuevas propuestas como de hacer. Pero ¿será como más redefinir
o proponer? ¿Cómo lo definirías tú el concepto de la exposición? Yo creo que es una constante redefinición. Recuerden que la exposición Adiós Pikachu va a estar acá en el MAC de Quinta Normal hasta finales de enero. Y si quieren conocer más detalles de cualquier pieza, pueden visitar la página adiospikachu.com. Si quieren seguir al artista, lo pueden seguir en todas sus redes sociales como @marcoarias. Nos vemos.